Alabado sea el nombre de Dios, porque damos gracias por el cuidado protector que nos ha dado en tiempos difíciles. Estos tiempos de pandemia nos recuerdan realmente la mano poderosa de Dios guiando nuestra vida cuando nos colocamos en armonía con un Dios poderoso. Por eso en este momento es importante que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, alabado sea tu nombre, porque grande es tu fidelidad con vosotros, porque nos has amado con gran amor y porque abre nuestra vida y nos permites disfrutar tu compañía en tiempos de dificultades, pero estamos gozosos de tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Cuando vamos a Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, vamos a comprender en medio de la fragilidad humana que experimentó Jesús en su encarnación. Podremos entonces darnos cuenta cómo Él en gran medida compartió y experimentó muchos de los aspectos difíciles que tú y yo experimentamos. Así podemos percibir cómo el capítulo 5, versículo 7 nos describe de la siguiente manera. Y dice la Biblia, quien en los días de la carne de él, ruegos y peticiones suplicantes, siendo capaz de ser librado a él, si fuera posible, de la muerte, con clamor fuerte y lágrimas, habiendo sido llevado y habiendo sido oído hasta lo sumo, con temor reverente. De manera particular, el Padre y el Espíritu Santo estaban atentos al sufrimiento que éste estaba padeciendo. Allí vemos la mano guiadora de Dios, que en medio de el cumplimiento profético de lo que él había designado para destruir el pecado, estaba también el amor inconmensurable de Dios, facultando, guiando y fortaleciendo a aquel que fue enviado para cumplir su misión. Sin embargo, en medio de una lucha difícil, una lucha campal, Jesús experimentó en carne propia, en carne viva, lo que un hombre y una mujer a causa del pecado experimentan por el sufrimiento. Sin embargo, hay una gran noticia, y es que el pasaje nos dice, el versículo 8, siendo hijo, aprendió, desde las cuales sufrió hasta llegar a la obediencia. Tal expresión, aprender y sufrir, están como un juego de palabras en el que ambas expresiones se convierten realmente en el punto culminante de esta disertación. Sin embargo, cuando vamos a describir lo que significa realmente el concepto de aprender y de sufrir, notamos que la palabra griega para aprender es mansano. Tal expresión significa también aprender de cualquier forma. También puede hablar de dirigir la mente hacia algo particular, pero a su vez también puede mostrarnos el concepto de recibir instrucción, estar a la orden de un oráculo dado por la deidad a la que él está sirviendo, comprensión, aprender a conocer. Sin embargo, a diferencia de la palabra didaské, esta expresión tiene que ver con el hecho de que el que aprende está ligado a una sumisión que le permite realmente aprender, no solamente para adquirir conocimiento, sino también para cumplir un propósito. Al mismo tiempo, el aprendizaje se convierte en un carácter circunstancial, práctico y distintivo de aquellos que se consideran justos delante de Dios. Al mismo tiempo, despierta el compromiso filial que todo hombre tiene consigo mismo para el cumplir con la misión. Y esto va a ayudarnos entonces a aceptar propiamente la justa voluntad de Dios cuando, para bien o para mal, experimentamos el sufrimiento. Es allí entonces cuando aprendemos en el papel de conectarnos con la Escritura y a través de ella poder entender los tiempos y las sazones y comprender que cada cosa está puesta en su lugar.
Así, es notable recibir que Jesús, aprendiendo de su naturaleza y de su modo en el que experimentaría ese rol, realmente se colocaba en un plano en el que el sufrimiento llegaría a lo sumo, y entonces vería el resultado final de lo que sería realmente el efecto poderoso del pecado. Afortunadamente, vemos como el poder del pecado y el poder de la muerte fueron vencidos en la sangre de Cristo y por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre derramada lo motivó en un nuevo aprendizaje, no solamente en un nuevo modelo de vida, sino que ahora también impartía esperanza para hombres y mujeres, quien al aferrarse a la muerte de Jesús y a su resurrección, podemos entonces tener vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, tal sufrimiento de la cual estamos aprendiendo nos va a llevar a experimentar una sensación dolorosa, difícil de comprender, quizás no de la mejor forma. Probablemente no comprendemos lo que significa el sufrimiento tal, pero sí podremos entender que tal sufrimiento tiene que ver con la justa voluntad de Dios. Aún cuando en la fragilidad humana Jesús intentó, si le fuera posible, sacarse de lado todo compromiso con la muerte que experimentaba, Él, en su misión profunda con el Padre y con el Espíritu Santo, en igualdad con la persona de Dios, entonces Él asumió y cumplió los dictámenes que el Dios eterno había colocado en su sola potestad para terminar de cumplir con sus propósitos y sus planes. Allí aprendió a través del sufrimiento, y es allí donde los hombres, en medio de las pruebas, las dificultades, el sufrimiento, las situaciones difíciles, podemos colocarnos en las manos de Dios y aprender a valorar cada momento. Porque si Jesús, en medio de dificultades mayores, aprendió en su gestión con el Padre y con el Espíritu Santo a vencer, podemos también, en conexión con Él, ser vencedores en sus manos. Aprender de sufrimiento. ¡Qué gran motivación! No vemos el sufrimiento como algo malo. Sencillamente se convierte en un modelo, en un plan, en una estrategia de Dios para ayudar al creyente, al discípulo, a crecer en la gracia. No es el plan de Dios que suframos, pero si tal cosa ocurre, aprendamos a mirarlo como el medio que Dios utiliza para fortalecernos, para guiarnos y sobre todo para conducirnos a aquel que tanto nos ama, que por amor sufrió, aprendió a sufrir y aprendió para vivir una vida de obediencia, una vida de entrega total a un Dios que tanto nos ama. ¿Te gustaría en esta hora decirle: Señor Jesús, ayúdame a ser obediente, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la prueba, aún en medio de la crisis? Ayúdame a ser victorioso porque me amas. Oramos. Alabo tu nombre, Señor, porque sé que en medio del sufrimiento y de la prueba hay grandes victorias. Lo hemos visto, Señor, marcadamente en este tiempo difícil. Y gracias, Señor, porque sin tu amor y sin tu muerte en la cruz del Calvario no hubiera sido posible tales bendiciones hoy. Sin embargo, gracias a ti hemos visto tu gloria y la seguiremos viendo hasta el fin. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde y te dé una gran bendición desde ahora y para siempre.